saludar con mucho gusto y ¿te gustó la entrada del programa, Karen? Me fascinó. Karen Betech Janono, eres licenciada en nutrición, ciencia de los alimentos de la Universidad Iberoamericana, el subsistema de nutrición clínica. Es brutal la desinformación de las dietas, o sea, de la alimentación en sí. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué no estamos entendiendo de que uno puede morir por esto? Queremos resultados rápidos. No tenemos la paciencia. Queremos tan rápido que estamos dispuestos a morir en el intento. Ay, Así de grave está. ¿qué estás viendo en consulta, Karen? Tenemos Que dos no veías extremos. antes. Tenemos dos extremos. Primero, de un lado, el paciente con obesidad mórbida que ha sufrido incansablemente para bajar de peso y que no empezó siendo un obeso mórbido. Empezó Ajá. siendo una persona con unos cuantos kilos de más, con tantos intentos por perder peso, que ya pasó por las clínicas tales y por los medicamentos tales y por los tantos y tantos productos milagros, que con cada intento rebotan más. Y rebotan tanto, me refiero a la reganancia de peso con cada dieta, como tú bien lo mencionabas, que llegan a grados de obesidad que ya no pueden manejar y que tenemos que acabar en cirugías de obesidad para corregir las enfermedades que ya tienen y para prevenirlos de la muerte. Karen, siempre hago referencia porque, insisto y subrayo porque no nos cae el 20. Hace 200 años nos moríamos de virus, bacterias y hongos del ambiente. No había una penicilina que nos sacara avante de una enfermedad por hongos, virus y bacterias. Y hoy nos estamos muriendo por lo que nos metemos por la boca, que eso es una decisión. Claro. Eso es un libre albedrío. Eso no es algo que viene del exterior y entra en mí. Me lo meto yo. ¿Cómo podemos aterrizar esto que te estoy diciendo? A mí me parece gravísimo lo que estoy planteando. Tenemos que reforzar muchísimo nuestra fuerza interior. No es una fuerza de voluntad, es algo que tienes adentro, es tu construcción, cómo te construyes desde la raíz. Para no llegar a esos extremos de lidiar con decisiones mal tomadas en cuanto a lo que nos comemos, porque como bien dices, es lo único que está en nuestro control. Solo tú controlas qué te comes y qué te dejas de comer. Y ahí es donde tenemos el otro extremo del problema, que es la anorexia y la bulimia. Entonces, cuando tú me preguntas qué es lo que yo estoy viendo en consulta, yo estoy viendo de un lado una obesidad mórbida incontrolable y del otro lado cada vez más una aparición de trastornos de la conducta alimentaria, las dos originadas por un intento desesperado de controlar lo que comemos, porque no estamos educados para controlar, para decidir. Creemos más en todo lo que nos anuncian, en todo lo que nos venden y en todo lo que nos dan órdenes, que nuestra fuerza yoica, nuestra fuerza interna. Entonces, ¿qué nos falta? Construirnos, trabajarnos, acudir a una terapia psicológica, evaluar cuál es nuestra verdadera meta, porque unos kilos de más no nos definen. No somos lo que pesamos, somos más que eso. Es duro lo que estás diciendo porque estamos construidos hacia afuera, hacia lo que nos dice el otro que tenemos que hacer, pero no hacia tomar la buena decisión de qué es lo que debo de hacer por mí, porque eso me hace bien. Exactamente. Y nos falta educación en alimentación. Ojalá en las escuelas nos enseñaran qué debemos de comer, porque no sabemos. Pero Karen, a ver, ¿qué pasó? Algunos dicen que el Tratado de Libre Comercio, no es broma, que por el Tratado de Libre Comercio y la entrada de muchas internacionales a México, en alimentación, en la industrialización de muchas marcas, pues ahí viene parte de la obesidad, porque empezamos a consumir grasa, muchas hamburguesas, mucho de lo de afuera. Si bien cuando no había estas grandes transnacionales en México, nuestra dieta, la mexicana, es muy rica en proteína, carbohidrato, es un equilibrio. Tú no vas a engordar con tacos igual que como una hamburguesa, o sí.
o el Depende, refresco. porque O sea, ¿cómo ves eso? mira, puedes engordar comiendo comida mexicana muy fácilmente, digo, empezando con una torta de tamal y un pambazo y el pan dulce diario. Son hábitos, Fernanda. Sí estoy de acuerdo que con la entrada de las transnacionales, pues sí tenemos una mayor opción, una mayor exposición a alimentos que antes no teníamos. Pero no le echaría la culpa, no diría que es eso. Yo diría que es más bien la falta de conocimiento. Gente que hemos tenido en consulta que no tenía el conocimiento, con una sola consulta que le di a uno de mis pacientes estrella, en 6 meses solito perdió todo lo que tenía que haber perdido de peso, y estoy hablando de muchos kilos, solamente con conocimiento, dejando los refrescos, quitando un poco la cantidad de cosas extras que estaba comiendo. Entonces, no sé si sería tanto un tema de la... Sí tiene que ver, por supuesto sí tiene que ver que las transnacionales y los alimentos nuevos que están entrando al país nos afectan, pero no, yo no diría que es el mayor culpable, ¿no? ¿Qué estaremos haciendo las mamás? Porque al cabo somos las que vamos al súper. Y señores, también ustedes. Es decir, nosotros compramos esos productos que al cabo llegan a nuestra casa, que al cabo llegan a la boca de todos nosotros. ¿Qué no estamos entendiendo? Sí, creo que las mamás a veces somos muy condescendientes y preferimos mimar a nuestros hijos que cuidar su salud. También muchas mamás no están bien informadas y ahí es donde entran medios de comunicación como el tuyo, que mencionabas, tu revista. Ahí yo te aplaudo con todas mis fuerzas y te agradezco que nos des la voz a todos estos nutriólogos y profesionistas de la salud que estamos luchando en esa batalla por educar y que nos está rebasando, porque pues obviamente la publicidad es mucho más fuerte que nosotros. Y cuando yo asisto a un programa como este y me das una voz y un foro para decir, bájenle a esto o súbanle a aquello, eso es una capacidad muy grande que nos estás regalando, ¿no? Que no hay censura, que yo puedo decirte aquí lo que tienes que quitar, lo que tienes que agregar, ¿no? Entonces creo que ahí es donde las mamás dependen mucho de los conocimientos que adquieren en la calle. No estamos educadas. Pero no sé si con las que son abuelas ahora, n- ellas no tuvieron ese problema con nosotros. O sea, nuestras mamás no tuvieron esa bronca con nosotros. Hubo una época en la posguerra en donde las abuelas tenían ese temor de que los hijos se les murieran, ¿no? Porque sí hubo muchas muertes en la Segunda Guerra Mundial y todas esas épocas. Y ahí, por ahí, algunas abuelas sí empezaron como a insistir mucho en que te comieras todo lo que tenías en el plato, en que no dejaras de comer, en que te alimentaras bien. Y tenían ese mito de que el bebé gordo era un bebé que iba a sobrevivir a esos virus y bacterias que mencionabas. Pero quizá en nuestra generación no nos tocó ese tipo de paranoia, porque ya no estamos en la posguerra, porque ya estamos en una época de mucha abundancia, donde ya no nos hace falta comer para sobrevivir. Con lo que comamos equilibradamente estamos del otro lado. Vamos a una pausa y regresamos con Karen Betech Janono. A ver, danos tus datos, Karen, porque Claro hay que gente sí. que quiere consultarte, ¿eh? Claro que sí. Estamos en Fundación APTA, que es ¿Apta? Atención Psicológica de Trastornos Alimentarios. El teléfono es 6550-9880 y nuestras redes son Fundación APTA, AP de psicológica y T de trastornos, APTA. 6550-9880. Así es. 6550-9880. Busquen a Karen Betech. Que nos diga cómo, que nos diga que sí, que no. No lo veo tan complicado. Miren, creo que es más complicado llenarte, ser basurero. Eso lo veo más complicado que empezar a cambiar poco a poco ciertos hábitos. No necesitamos estar en... Si tienes 3, 4 kilos arriba, bueno, se puede entender. Si tienes 2, 3 kilos abajo, 4, se puede entender. Pero que seamos el número 1 en diabetes y obesidad en el mundo. Hijo, yo nunca he visto gordos tan gordos como en Estados Unidos. Ya los rebasamos. En los niños.
No, pues está de atar. Algo no estamos haciendo bien y algo sí hacían bien nuestras abuelas y nuestras mamás. Algo sí estaban haciendo bien que nosotros no estamos haciendo bien. Hay que ver qué es para hacerlo. Volvemos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Muchísimas preguntas. ¿Crees, te dicen Karen Betech Janono, nutrióloga, que la entrada de fructuosa, aquella que nos mandaron de Estados Unidos a México en ciertos productos, habrá influido en la obesidad? Sí lo creo, y también las cantidades, ¿no? El tamaño de la porción. Antes tenías un refresco de 250 mililitros y ahora tienes hasta de 5 litros en una sola botella, ¿no? Entonces, entre la fructuosa y el tamaño de la porción, yo creo que sí estamos recibiendo las consecuencias. Te preguntan, ¿qué es lo que debo de hacer para bajar de peso? Para mantenerme, para quitarme el sobrepeso, pues. Ok. Si tú metes esa pregunta en cualquier buscador de la red, te van a aparecer billones de respuestas. La más sencilla que yo te recomendaría es acudir con un experto y asegurarte, por favor, que tenga las credenciales, porque cualquiera se hace pasar por nutriólogo, por médico. Acudir con un experto y asegurarte de que trabaje en equipo, porque un nutriólogo te puede ayudar a bajar unos cuantos kilos, pero si son muchos y tu problema es mayor, necesitas también ayuda psicológica. Y es eso lo que hacemos, ¿no? Trabajar en equipo para ayudarle a los pacientes. ¿Qué es lo que encuentras de broncas psicológicas que te llevan a comer? Hay carencias muy grandes, hay una desesperación enorme por pertenecer, por ser, por definirse a través de la figura, los estereotipos que tenemos, lo que valemos dependiendo del tipo de cuerpo que tenemos, miles de campañas de ser perfectas y de vernos como las modelos de el anuncio de ropa interior. Hay una gran carencia, Fernanda. ¿Sí Yo nos veo. influye? Sí, claro, claro que sí. La raíz de un problema de obesidad definitivamente tiene que ver con el aspecto emocional. ¿Qué es el rebote? Te preguntan. El rebote es la reganancia de peso. Cuando tú pierdes peso muy rápidamente, básicamente pierdes más músculo que grasa. Y cuando vuelves a comer lo que comías antes de hacer tu dieta milagro, ganas mucho más peso y lo ganas en forma de grasa. Entonces, poco a poco te vas quedando con menos músculo y más grasa. Ese es el rebote. Ocho. ¿Debo eliminar los lácteos? Te preguntan por acá desde Querétaro. No, yo no soy partidaria de eliminar absolutamente ningún grupo de alimentos. Todos tienen algo que aportarnos, pero cada persona tiene una tolerancia mayor o menor. Entonces, si eres intolerante a lácteos y estás diagnosticada o has visto que específicamente los lácteos te provocan un problema, un malestar, una intolerancia, entonces sí. Pero si no, los lácteos tienen mucho que aportarnos. Por acá te preguntan, ¿qué tengo que prohibirme? Te tienes que prohibir el autolastimarte exigiéndote un peso y una figura que no tienes, que no vas a tener. Te tienes que permitir tener salud y hablando ya de alimentos, no hay un alimento que yo me prohibiría, pero sí como dices, ¿no? El bolillo con cajeta o el refresco o esos postres excesivos en azúcar o esos tacos muy fritos, dejarlos para una vez de vez en cuando, una vez al mes, cada 2 meses. No como una prohibición, porque también eso te lleva como al otro extremo, ¿no? A la De ser ansiedad. demasiado riguroso te lleva a la compulsión y te lo acabas comiendo al triple sin ni siquiera disfrutarlo. No prohibírtelo, nada más espaciarlo, posponerlo. Ay. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Cómo alimentamos a nuestros hijos? ¿Qué Hay, debemos de prohibirles? hay que alimentarlos primero que nada con conocimientos, con información validada, con, por supuesto, un poco de fruta, un poco de verdura. Los niños ya no están acostumbrados a comer alimentos frescos. Procurar que nuestros ingredientes sean lo más fresco posible, disminuir la cantidad de grasas, de harinas blancas, de azúcares, pero sobre todo ponerlos a jugar. Nuestros hijos ya no juegan en la calle, ya no juegan en el jardín, ya no juegan en el patio. Y el sedentarismo es el que nos está llevando a esa obesidad incontrolable. Fundación APTA es donde te encuentran Karen Betech Janono, 6550-9880. 6550-9880. Dos últimas preguntas. Por acá te dicen, ¿cómo sé
que tengo sobrepeso? Bueno, para saber eso tienes que acudir con un especialista, pero generalmente se puede obtener con fórmulas muy sencillas, que es como la del índice de masa corporal. Si tu índice de masa corporal está por arriba del 25 kilogramos por metro cuadrado, ya podríamos decir que estás manejando un sobrepeso. La formulita es muy sencilla, se encuentra en cualquier red. Es dividir tu peso entre tu estatura al cuadrado. Eso nos da un índice, pero yo recomendaría más acudir con un médico, acudir con un nutriólogo que te oriente. Y por acá te dicen, fíjate, este es muy interesante. ¿Cuándo se puede recurrir a la bariatría? O sea, a operarte cerrarte, pues, ¿cómo se llama? La saciedad, no es saciedad, el estómago, El pues, estómago. que no te entre tanta comida. La cirugía bariátrica con la que yo trabajo con mis pacientes en otra fundación implica cortar una parte del estómago e inclusive en el bypass se hace una desviación del intestino. Es algo muy, muy radical, pero es una solución para aquellos casos en donde el sobrepeso ya es mórbido, donde es tal la cantidad de peso que carga el cuerpo que ya se está enfermando. Entonces lo evaluamos entre todo el equipo y vemos cómo, en qué casos sí es válido y no. Pero el tema es si ya te está imposibilitando, si ya te está provocando una diabetes, una hipertensión, un problema cardíaco, o si el sobrepeso es mucho mayor a lo que tu cuerpo puede tolerar, ahí ya es momento de una cirugía. Gracias Karen Betech Janono por estar con nosotros en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Con este tema de las dietas milagro. Gracias a ti, Fernanda. Denle una pensada, por favor. Denle una pensada a lo que comemos. Si antes nos moríamos por virus, bacterias y hongos hasta que descubrieron la penicilina, pudimos salvarnos de eso, hoy morirte por lo que comes, que es una decisión propia, que un sobrepeso en chavos, en niños. El otro día me encontré una persona muy querida con un sobrepeso que dije, caray, es que, ¿cómo le hacemos para cerrar la boca, man? O sea, para de veras, cuando masticas, cuando estás masticando, decir, ¿me está haciendo bien? Yo digo una broma, hay alimentos que están un segundo en la boca, 1 minuto, y 3 años en la nalga, y a ver cómo te lo quitas. Pensar que estás masticando, no nomás metértelo, pues, pensarlo, hacer conciencia de lo que estás metiendo a tu cuerpo. Pausa, regresamos.